Buen día a todos y todas las presentes. Necesito que me confirmen si escuchan bien el sonido, si escuchan y ven bien. Porque al inicio necesito que interactuemos un poquito más. A ver, ¿quién se anima? A ver, Coronel Suárez, ¿me escucha bien? Ellos son los que siempre están conectados. A ver, cuéntenme en qué tal se ve y qué tal se escucha. Sí, me voy conectando. Bueno, pueden abrir los micrófonos y me dicen para que lo inicie si ustedes no tienen buena recepción del audio y de lo que es la diapositiva. Bueno, nos escriben que si nos están escuchando, que nos escuchan bien, así que genial. Si nos escuchan bien, perfecto, bueno, gracias Cari. En primer lugar, les doy la bienvenida, les agradezco como siempre por su tiempo, que sé que para todos y todas en estas circunstancias hay un déficit importante, y sobre todo hay un déficit en la organización de nuestros tiempos también, pero a pesar de ello siempre están dedicando parte de su tiempo a seguir creciendo y capacitándose. Así que en esta oportunidad me acompaña el doctor Hugo Carabajal también, que de manera conjunta trabajamos en este programa, y la temática de hoy es abordar el sufrimiento desde una visión multidimensional. Para eso también necesito que ustedes consulten, pero sobre todo ahora que interactúen un poquito, porque tenemos que ver los conceptos que ustedes manejan, pero también ver a través de las siguientes diapositivas, ¿sí?, cómo responde también nuestros pensamientos laterales, que eso es fundamental también para trabajarlo con el otro y con la otra persona. Así que vamos a iniciar. Cari, no pasa de eso. A ver, se ha trabado y justo la necesito la diapositiva, porque no es que tenga nada escrito, pero la idea es que... Ay, perfecto, bien. Bueno, esta es una, ahora que todos, esto ya ha quedado como medio obsoleto los emoticones, porque ahora ya existen los stickers, ¿sí? Pero a pesar de eso seguimos utilizando lenguajes no verbales para muchas veces expresar algún tipo de sentimiento, de emoción, ¿sí? Y también a veces lo usamos y en realidad quienes lo han creado no lo han creado con esa finalidad con lo que nosotros las usamos. Pero a pesar de eso quería yo compartir con ustedes qué les significa esta imagen a ustedes. ¿Qué creen? Porque siempre las imágenes nos transmiten algo. No hay ninguna imagen que sea, que no nos produzca y que no movilice nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Generalmente este tipo de emoticones, ¿para cuándo lo utilizarían o qué creen que significa para ustedes? Ahí la Cari está controlando el chat. Bien. Generalmente, porque ahora está difícil interactuar, están todos en mute. Dolor, bien, genial. Aquí alguien pone dolor. Bien, perfecto. Muchas veces le mandamos a un familiar este emoticón cuando nos sentimos algún tipo de dolor. ¿Y este emoticón? ¿Qué sienten? Angustia, tristeza. Bien, angustia, tristeza, ¿sí? ¿Dolor? ¿No? ¿Qué creen ustedes? No digo que sea, Sí. no digo que sea, digo
si también por ahí no se dispara una idea como que sufre, tal vez por dolor, aunque no siempre se sufre por dolor, ¿sí? Pero es una imagen más ligada a lo que desea aquí la compañera. ¿Y esto qué creen? ¿Con qué los relacionan? A ver, bien. Generalmente este emoticón ha sido creado para el dolor de cabeza, cuando al menos así lo dicen los creadores. Todo esto ha sido creado para significar algo relacionado con el dolor, incluso este, ¿sí? Que a veces nosotros lo relacionamos con otras cuestiones, pero puntualmente estos han sido creados para que uno los relacione con el dolor. Sin embargo, nosotros les damos muchos contextos. Perfecto. ¿Y esto qué vemos y qué sentimos aquí? La imagen, ¿qué les hace sentir? Cefalea, cansancio, miedo, frustración. ¡Qué bárbaro! Genial. Cefalea, cansancio, miedo y frustración. Importante, ¿no? Muy importante. Perfecto. Yo si lo veo así, es dolor de muela. Sentiría que es un dolor de muela, por ejemplo. Se localiza, supongamos, ¿sí? Miren las interpretaciones variadas. ¿Y este qué siente? ¿Con qué los relacionan y qué sienten ustedes? Malestar estomacal. Bien, un malestar estomacal que puede estar acompañado ¿con qué? Por la posición que tiene ella. Con dolor, posiblemente. Retortijones. Ah, bien, retortijones, dice aquí también una compañera que manda por chat. Sí, perfecto, espasmo. ¿Qué imágenes produce esto? Esta imagen, perdón, al revés, ¿qué les produce? ¿O con qué las relaciona? ¿Le dolerá algo o estará sufriendo? Le duele el alma. Muy bien. Desconsuelo. Desconsuelo, le duele el alma, pone algo. Es un concepto que ahora lo vamos a abordar también, que lo abordamos como un dolor total, ¿sí? Que en realidad lo manifiesta, y es el sufrimiento, ¿sí? Bueno, y para muchos que por ahí tenemos, esto es importante, sobre todo para los que profesamos la religión cristiana, ¿no? Católica, apostólica, romana. ¿Con qué las relacionamos generalmente esta imagen? Sufrimiento. Sufrimiento. Esa es la connotación del sufrimiento del dolor. Bien. Lo cual realza la connotación también religiosa. Esta imagen sobre todo tiene esta connotación, ¿sí? Y que tiene que ver con la temática por la que hoy estamos aquí. Esta imagen es sufrimiento que implica un dolor total, pero que implica otras facetas de lo que es el sufrimiento, ¿sí? Que es esa faceta no solamente limitada a lo biológico, sino que se esparce a lo social, a lo cultural, a lo espiritual, a lo psicológico, a esos planos, sí, que no necesariamente van a responder a un dolor físico, sino que va acá, nosotros por ejemplo podemos sufrir cuando se produce un divorcio, supongamos. Eso nos podría causar dolor, ¿sí? Pero a pesar de eso no nos duele el cuerpo, ¿sí? Sino es también de dolor o alegría, dice aquí el doctor en relación al ejemplo, pero bueno, yo creo que puntualmente es un duelo, es una pérdida más allá de las circunstancias que nos lleva a sufrir. Muy bien. Por ende, estas imágenes lo que pretendían que también ustedes puedan distinguir, y existe universalmente gestos, y que lo podemos ver a través de una observación puntual. Existen gestos universales de dolor, gestos universales de la felicidad, y a pesar de ello, el sufrimiento no tiene como un gesto universal,
porque a veces el sufrimiento puede ser mudo, y la persona, ¿sí? No la manifiesta, de manera tal que yo no sé si sufre o no. Ustedes hoy día no saben si yo estoy sufriendo algo, ¿sí? Entonces como que no hay un gesto universal para el sufrimiento. Sin embargo, todos cuando estamos felices, ¿qué hacemos? Nos sonreímos, activamos muchísimos músculos de la cara, nuestra aptitud es diferente, y cuando estamos tristes siempre nuestras caras son diferentes, o incluso las sonrisas forzadas son diferentes, y esto está totalmente estudiado. Entonces el dolor, el sufrimiento, el dolor tiene gestos que son universales también. Sin embargo, el sufrimiento uno lo puede encubrir, ¿sí? Y también es cierto que hay diferentes tipos de sufrimiento, ¿sí? Y hay sufrimientos que también se dicen universales. Bien. Entonces, es importante que para que nosotros abordemos bien estas temáticas, hagamos diferenciaciones conceptuales, aunque también existen una diversidad de bibliografías, de autores, en los cuales incluso entrecruzan estas palabras. Sin embargo, generalmente, y la mayoría, los relacionan el dolor, sobre todo aspectos que tienen que ver con la biomédico, ¿sí? O sea, a lo biológico, puntualmente, los relacionan con el dolor de una parte localizada de nuestro cuerpo, de las respuestas de estímulos externos, que puede ser, por ejemplo, si ahora me golpeo la rodilla con la mesa, cuando cruzo la pierna, es un estímulo que va a hacer que sufra determinado dolor, y seguramente, si yo estoy hablando, se va a notar que me he golpeado, porque primero me va a doler, es difícil manejar el dolor con los gestos, ¿sí? Por eso les decía, para el dolor hay gestos universales. Y sin embargo, cuando nosotros hablamos de sufrimiento, es otro tipo, ¿sí? Hablamos de cuestiones que son mucho más complejas y que van mucho más allá de lo biológico. ¿Por qué? Porque aquí en realidad existe una respuesta afectiva, ¿sí? Psicoafectiva, frente a un sufrimiento, perdón, a una situación que sea negativa para esa persona, ¿sí? Por eso yo hace rato les decía, existen sufrimientos que son universales, y hay otros que no, porque tienen que ver con la concepción cultural, social, histórica, emocional, y la historia individual de esa persona. Entonces, en este caso, es totalmente diferente. Ahora, si ustedes me dicen, sí, a ver, ¿cuál sería un sufrimiento universal? Todos sufrimos cuando perdemos un ser querido, ¿sí? Si fallece mi mamá, mi papá, un hermano, un amigo, ese sufrimiento es universal, ¿sí? Eso es innegable, ¿sí? Y existen sufrimientos que tal vez en algún momento a nosotros no nos impacte como tal. Ahora, por ejemplo, hay nuevas maneras de afrontar este sufrimiento. Por ejemplo, esto es lo que les decía anteriormente, ¿sí? La separación de nuestra pareja, para mí, lo que decía el doctor, no siempre para otros es sufrimiento. ¿Por qué? Y porque implica en realidad un proceso en el cual entre dos personas llegan a un acuerdo y se produce una ruptura, pero puede ser armónica, ese proceso puede ser armónico, y uno no lo sufre, ¿sí? Ahora en realidad es optativo, porque también esto dice, hay situaciones que son optativas si sufrimos o no, pero ¿de qué va a depender esto? Y de nuestra culturalidad, de nuestro entorno social, de nuestras creencias, de nuestros valores, de nuestra fortaleza espiritual. Entonces, afrontamos de una manera diferente esta situación problemática, que sin lugar a dudas es una crisis que implica cierto grado de duelo, de pérdida, ¿sí? Pero que yo lo puedo abordar de otro modo. Incluso la pérdida de un ser querido, nosotros la sufrimos, pero hay diferentes maneras de abordarlo, ¿sí? En cuanto esto guarde una relación, no es lo mismo una muerte que se dé de manera repentina, que no nos da el tiempo de procesar el duelo, a la muerte, supongamos, de una persona que ya viene, ¿sí? Con alguna patología, en que viene decreciendo su salud física, y también esto impacta en el aspecto psicológico y en el entorno en el que está esa persona. Entonces no solo sufre esa persona que está con una patología, sino sufre su entorno, y esto a la vez hace que siga sufriendo esa persona. Entonces en este proceso es diferente.
Bien, entonces esto voy a hacerlo muy rápido porque es un tema en realidad que guarda relación directa con otras ponencias que vienen más adelante, ¿sí? Y existen diferentes clasificaciones en relación al dolor, pero una de las grandes clasificaciones habla de la clasificación por el tiempo en el que dura el mismo. Por eso hablamos de dolor agudo, que es la que forma parte de un sistema de protección del organismo, es la repentina, es la que hace una respuesta inmediata frente a un daño de tejidos, de órganos, y actúa como una señal de advertencia frente a un daño que sea inminente o real. Lo que también es importante que este dolor no dura más de 6 meses. Algunos autores también sostienen que este dolor agudo es un dolor que es mucho más fácil de medir, ¿sí?, que el dolor crónico, porque este dolor agudo generalmente tiene una sola dirección, se localiza, al ser tan marcado, el paciente siente cuando está y cuando no está. No hay problema de que la persona pueda decirnos cuánto le duele, la intensidad del mismo, el inicio del mismo, qué ha pasado antes que le empiece a doler, qué cree que factores externos contribuyen a que se disminuya ese dolor o no. Entonces, un formato diferente debido a que la persona no ha pasado tanto tiempo atravesando este tipo de dolor, ¿sí? Un ejemplo de este dolor agudo puede ser, por ejemplo, un dolor de muela, ¿sí? Entonces, también aquí es importante, y también guarda relación en el agudo, un poco lo que tiene el sopeso cultural y lo que uno tiene de concepción de salud o enfermedad. Muchas veces el dolor está, con el tiempo, ¿sí?, se ha ido transformando y uno ha ido viendo el dolor en proceso de cambio en cuanto a su concepto, ¿sí? Entonces, uno lo vivenciaban antes como me dolía algo y el cuerpo me quería decir algo, lo interpretaba de esa manera, otros como posesiones demoníacas, otros también como un castigo divino. Entonces, con el tiempo eso se ha ido desglosando y se ha ido haciendo un concepto más traído a nuestra realidad en la que estamos y sobre todo en el contexto histórico que hoy sobre todo estamos atravesando. Y después tenemos el dolor crónico. Bueno, este dolor tiene más que ver con trastornos multifactoriales que no solamente abarcan componentes físicos, sino que se hace mucho más amplio, toma otro curso y empieza a abarcar e impactar en otras esferas, ¿sí? Y ahí empieza a verse esta parte de que, como siempre, deberíamos ver al otro como un ser holístico, ¿sí?, que tiene diferentes esferas biopsicosociales y espirituales. Y uno en esta circunstancia de este tipo de dolor hay que instaurar cuidados específicos que nos garanticen que esta persona tenga una óptima calidad de vida. Bueno, también hay discusiones en cuando uno habla de óptima calidad de vida, que por ahí uno pone como estándares, y el único capaz de poner un estándar para decir su calidad de vida es esa persona, ¿sí?, desde su concepción. Nosotros podemos pensar, o deberíamos dejar de pensar en los supuestos en relación a al paciente, ¿sí?, a la otra persona. Entonces, de esta manera nos sería mucho más fácil evaluarlo. Bueno, estos generalmente requieren del uso frecuente de recursos sanitarios. Esta persona va a necesitar de manera constante y debemos respaldar que tenga una calidad de vida en relación no al déficit total, o eso menos buscamos, que esta persona no le duela, que no sufra, ¿sí?, para que después no sufra. Por eso se habla de un concepto de dolor total que ya está enmarcado dentro de lo que hablamos de sufrimiento. Entonces, aquí seguramente va a necesitar un equipo multidisciplinario, porque así debería ser para hacer este tipo de abordaje de dolor crónico, en el cual también tiene que estar a la par la psicóloga, ¿sí?, que nos ayude a ver qué más está atravesando, cómo lo podemos ayudar y activar factores internos
de esa persona frente a este dolor, ¿sí? Y también deberíamos debilitar esos factores externos que a esta persona los lleve a que este dolor se potencie. Entonces, este sí dura más tiempo y es un reto terapéutico muy especial. Entonces, también ahí existen muchos autores en el que este es el reto sobre todo, ¿sí? Fundamental en la medicina, porque cuando ya no le puedo dar respuesta al dolor, le ponen otro nombre, ¿sí? Un nombre en el cual se supone que no sabemos la causa, ni siquiera la persona lo sabe. Entonces, esto dice, algunos autores sostienen, este tipo de dolor dice que es el dolor que uno habla de fracaso también de la medicina. Bueno, en cuanto a la clasificación del dolor, ¿sí? En la patogénesis, como patogénesis podemos ver el dolor nociceptivo. Ese dolor es ese dolor también que activan todas nuestras terminaciones nerviosas, los nociceptores, y hacen que a través de transmisiones sensoriales, ¿sí? Produzcan un dolor determinado. Nosotros tenemos dentro de lo que son los nociceptivos el dolor somático, y también tenemos aquí, ¿sí? El dolor visceral. Bueno, el somático sobre todo tiene que ver este dolor que uno puede sentir en un órgano, en algún sistema, en los tejidos, sí lo podemos puntualizar. Una fractura puntualmente. Aquí. Y el visceral, ¿no? Bueno, y el visceral, por ejemplo, tiene que ver con otro aspecto, por ejemplo, un espasmo intestinal que tenga, ¿sí? O un cólico. Ahora, después lo vamos a desglosar un poco más. Bien, en cuanto al dolor neuropático, esto sí tiene que ver y se relaciona siempre con una lesión o una disfunción a nivel primario que se relaciona totalmente con el sistema nervioso, ¿sí? Y este también es ese dolor transmitido a través de toda la fisiopatología que nosotros conocemos del dolor. En todas se siente eso, ¿sí? Y lo pongo, pero en realidad está discutido, una de las clasificaciones psicogénicas, porque sostiene que se dan por procesos mentales de la persona que lo sufre, y no por causas fisiológicas inmediatas, ¿sí? Entonces, como toma dos esferas que son tan discutidas, que tienden a esta clasificación a irla desechando. Yo solamente la pongo porque ustedes la van a encontrar. Si ustedes van a googlear la clasificación del dolor, van a ver que la van a encontrar. Por ende, cumplo, pero acuérdense, esta parte está discutida y tienden al desuso. También yo puedo clasificarlo al dolor en cuanto a la causa que lo produce. Y las causas pueden ser una variedad impresionante, hay cualquier cantidad, estas se pueden relacionar con procesos quirúrgicos, con todo lo que sea degeneración de articulaciones, los músculos, incluso cuando nos duelen, cuando recién empezamos en el gimnasio y queremos hacerlo, hacemos intensivo, no, pero lo mismo al inicio nos causa dolor muscular. Bueno, también obviamente que hay otros tipos de dolores que tienen que ver en los huesos, en los nervios, lesiones físicas graves, y también esto es lo que yo les decía, esas lesiones por sobreesfuerzo muscular. Y en cambio tenemos las otras que uno puede nombrarlas, así como las localizaciones. Las localizaciones son diversas, puede ser dolor de espalda, el dolor traumatológico, el oncológico, un dolor abdominal. Bueno, aquí entra un gran número también según la localización, pero también esto lo que nos ayuda es poder tipificar ese dolor cuando nosotros sabemos. Por eso es indispensable, y el reto también es hacer un buen abordaje de ese dolor. Existen algunas preguntas base que uno le puede hacer a las personas, sobre todo en cuanto a la intensidad del mismo, ¿sí? Darles diferentes herramientas para que nosotros podamos objetivar ese dolor, porque incluso Waltz en 1978 afirmaba que estaría muy difícil medir algo sin estar seguros de lo que pretendemos medir. Por ende, empiezan a crearse escalas para medir el dolor, pero a pesar de ello, es indispensable que nosotros podamos hacer preguntas dianas que impacten en lo que realmente buscamos, y no ser difusos, porque por ahí no podemos estar muchas veces
tanto tiempo en esta posición de identificación. Sin embargo, aquí recalco, es indispensable que en la parte médica, sí, médica digo en realidad en todo lo que es el espectro médico, en el cual estoy incluida, darle tiempo a esa persona que sufre dolor, que tiene dolor, ¿sí? Darle tiempo también para que lo haga consciente, porque por ahí dice, me duele todo, pero ¿qué es todo? ¿Sí? ¿Qué es todo? Entonces uno lo ayuda a desandar eso. Entonces, en cuanto a la intensidad, ¿cuánto le duele? ¿Cuándo le duele? ¿Sí? Si tengo que decirle para poder saber, ¿es leve, moderado, grave, o no hay dolor? ¿Sí? Si yo le tengo que decir, bueno, supongamos, aquí no hay una escalita que usted me tiene que decir, en esta punta no duele nada, y en la otra duele muchísimo, ¿sí? ¿Dónde usted está? Si está en el medio, ¿sí? Es un dolor intermedio. Si no es leve, si no es moderado. Entonces uno les puede explicar, ¿sí? Existen diferentes maneras, eso también es un tema que después lo van a desandar más adelante en el curso. El carácter del dolor, ¿sí? ¿Qué tan fuerte es ese dolor? ¿Viene? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo se va? ¿Sí? ¿Cuánto dura? Eso le voy a preguntar también. La localización. Es algo que me duele en un sitio específico y siento que se va hacia otro lado, ¿sí? Esa es la manera en que tendremos que preguntar, porque si uno le dice, y si radia hacia el flanco derecho, izquierdo, no, o sea, la persona en ese sentido no nos va a poder comprender, entonces uno tiene que decir, ¿dónde le duele? Tengo que sé dónde le duele, ¿sí? Y hacia dónde usted se va ese dolor, o se queda ahí, ¿sí? Entonces, ustedes lo que se puede hacer es, si se toca en un sector, ustedes tocar en la periferia para ver si hay irradiación o no del mismo, ¿sí? Bueno, o si no, la persona puede decir, a mí me duele puntualmente la espalda, como en el gráfico, pero en realidad abajo, pero después se me sube hasta arriba. No, y me acuerdo anoche me dolía la rodilla, ¿sí? Y empiezan a contarnos mucho más. Bueno, en la irradiación lo hemos hablado, el tiempo también. El tiempo es importante, cuánto en el día, cuántas veces siente ese dolor, o si en la semana, o en el mes, y cuando duele, cuánto duele, ¿sí? En cuánto, si yo le tendría que decir en un día, más o menos media hora, a veces nunca, pero que nos expresen ellos con sus palabras. ¿Cuáles son los factores que tienen que estar asociados o están asociados con la presencia del dolor? Ahí le van a preguntar, ¿qué factor usted cree que influye para que esto se dé de manera más intensa? ¿Y qué factor, tanto interno y externo, hace que desaparezca? ¿Y cuáles son las implicaciones del mismo? ¿Qué quiere decir? Deja de hacer cosas para que, por el dolor, usted en el día, ¿cuántas veces piensa que le va a doler o ya se predispone? ¿Sí? Eso tiene que ver con la implicancia y el significado, que siempre el significado del dolor tiene esa entrecrucijada que hablábamos anteriormente, que tiene que ver un poco con lo cultural, que tiene que ver con lo social, ¿sí? Con lo religioso. Bien. Escalas, ¿sí? Para hacer de manera objetivas ese dolor. Entonces yo las nombro nada más, ¿sí? Existen diferentes tipos de escalas, diferentes autores. También estos se van a adaptar al corte de edad en el cual uno esté evaluando ese dolor. Entonces pues, tengo escalas que son numéricas, esto que le digo del 1 al 10 cuánto le duele, siendo el 10 el máximo, tanto, y les explico. Entonces después voy a tener todos los que son las escalas descriptivas, simples o verbales, que tiene que ver un poco con lo que hace rato yo les decía, ¿sí? Esto, si ustedes lo buscan así, lo googlean, van a ver que existe ya preguntas predeterminadas para que ustedes lo hagan como mucho más simple esto. También hay escalas como de Kerle, que es en 1948 se ha hecho, y dice eso de manera simple da. Entonces le dice, puede ser que no esté, sí, que esté ausente el dolor, que sea leve, que sea moderado o que sea intenso. Pero entonces yo le doy 4 variables, ¿sí? Entonces de esta manera lo puedo ir objetivando más rápido, porque por ahí se les va a hacer muy extenso.
Y bueno, esto por darle un ejemplo, existen un sinnúmero de escalas, ¿sí? Y por ejemplo, las escalas visuales analógicas, que aquí en pediatría usamos mucho las que tienen que ver con las escalitas de las expresiones faciales del dolor, ¿sí? Y estas expresiones faciales del dolor nos guían mucho y también tienen que ver con el comportamiento del niño o la niña, se valora el todo, ¿sí? No solamente eso. Y bueno, también es importante que uno sepa y desande ese camino un poco de creer que el dolor va a hacer que me altere todo, ¿no? No siempre va a ser así, ¿sí? Sin lugar a dudas, hay disparadores como la taquicardia, la taquipnea, sudoración profusa, pero no siempre va a aparecer. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la intensidad y el tipo de dolor. Bien, pero entonces podemos hablar, si tenemos que relacionarlo esto con el sufrimiento es el dolor total, porque no me duele solamente el cuerpo. Y ahí tomo las palabras que hace rato ha dicho una cursante, me duele el alma, ¿sí? No me duele solamente esa parte biológica, no me duele la cabeza, no me duele el dedo, me duele todo. ¿Sí? Y aquí aparece ese plano psicológico, ese plano social y ese plano espiritual. Y es ahí a donde nosotros tenemos que trabajar mucho, sobre todo cuando este sufrimiento aparece secundario al dolor. Y aquí voy de nuevo y lo voy a repetir. El sufrimiento no necesariamente está ligado al dolor físico, sino al dolor espiritual también, ¿sí? Por ende, yo tengo que hacer un abordaje integral y holístico. Y es por eso si uno tiene que dar un concepto de sufrimiento, habla de que es un estado severo de estrés que se asocia con eventos que se sienta la persona amenazada en cuanto a su integridad. Sobre todo, este sufrimiento de la persona está condicionada también por la sociedad y la cultura que la transversaliza como ser humano que es, ¿sí? Por ende, uno cuando habla de sufrimiento, tiene que saber que también, este es tomado según el autor Reich, él dice que existe etapas para el sufrimiento y que nosotros cuando estamos haciendo el abordaje del mismo, es necesario que los reconozcamos para saber qué buscamos. Entonces, él nos dice que hay un primer momento, que es ese sufrimiento mudo, pero no mudo porque no grite, porque no llore, sino porque es mudo porque no aparece ningún significado para esa persona, no sabe por qué está sufriendo, ¿sí? No hace consciente el reconocimiento de su sufrimiento. Entonces, esto es lo que se dice sufrimiento mudo, el silente, ¿sí? Y puede o no la persona demostrarlo, ¿sí? Es lo que yo les decía anteriormente. Si hoy me está pasando algo, ¿sí? Por la cuestión que fuere, entonces yo tengo opciones, ¿sí? Puedo sentarme a llorar, a sufrir de esa manera, que no está mal, que no está para nada mal. Eso es necesario también que lo comprendamos. Es una etapa en la cual el llanto también es catalizador. Por ende, yo no puedo decir que no llore, porque es una manera de expresar ese sufrimiento. Al contrario, solo libera más. Y si llora, es porque es reconocido un sufrimiento. Pero él tiene que saber por qué sufre. Porque cuando reconoce, focaliza el objeto de su sufrimiento, uno lo puede desandar y dejar de sufrir. Pero eso es un proceso que las personas a veces no lo hacemos solas, que en algún momento alguien nos ha acompañado empíricamente, tal vez sin ponerle nombre a esa etapa, ¿sí? A que yo pueda superarlo, ¿sí? Y esto es lo que nos hacen también la familia, ¿sí? Que es el primer grupo en donde nos socializamos. La familia a veces nos pregunta, ¿y por qué lloras cuando somos chicos? Y lloramos desconsoladamente, pero ¿por qué lloras, hija? Decime por qué lloras. Y entonces, y ahí empiezas a salir, como son niños, les sale mucho más fácil, ¿por qué estás sufriendo y por qué estás llorando? En cambio de adultos, perdemos esa capacidad, ¿sí? Entonces, tal vez estamos sufriendo
pero lo canalizamos de otra manera, no hacemos consciente ese acto del sufrir, ¿sí? Bueno, entonces es el sufrimiento mudo. Después tenemos el sufrimiento expresivo. Aquí es donde ya la persona empieza a buscar, ¿sí?, un significado a través de lo que es su propia narrativa. Ahí él, cuando esa persona, él o ella, cuando empieza a contar lo que le pasa, ¿sí?, la historia de vida, y dice, a mí me duele que vos me grites, porque a mí no me han criado gritándome, yo sufro cuando vos me dices eso, cuando vos me tratas a los gritos, sufro, porque no estoy acostumbrada, sufro, ¿sí? Sin que, no, ojo, ¿no? A veces por eso, miren cómo nosotros hablamos de dolor y sufrimiento como si fuera algo igual, y no lo es, ¿sí? Entonces, empiezo, o hablo, o por ahí tengo otras situaciones laborales en las que me causa sufrimiento, pero no lo puedo decir. Sin embargo, cuando yo lo empiezo a sacar, ¿sí?, empiezo a ser consciente el objeto de mi sufrimiento. Entonces, todas las personas lo hacemos significativo, ¿sí?, cuando lo contamos, ¿sí? Y no solamente tiene que ver con los datos clínicos, lo que yo les decía, sino que tiene que ver con la experiencia que uno vive como un individuo más de una sociedad, ¿sí? Y sobre todo, mucho más esto se aplica cuando se trata de una persona, un ser humano que está enfermo, que padece algo. Posiblemente esa persona no tenga, o por ejemplo, al inicio de un diagnóstico de una diabetes, ¿sí? Entonces, esta es una patología crónica, ¿sí? Y cuando existe la presencia de una patología crónica, también implica un duelo de pérdida de salud. Yo sufro por esto, ¿sí? No puedo, más allá de que hay muchos tratamientos y todo lo que ustedes me puedan decir, pero la persona sufre ese diagnóstico, ¿sí? Entonces hay que acompañarlo, porque a veces uno dice, no, pero con hipoglucemia te vas a andar. Es como que uno ya le quita ese poder que debería tener, ese acto de dar un diagnóstico, y también del acto de que la persona lo procese, ¿sí? Entonces, y acompañarlo, porque es indispensable que uno ayude a vivenciar estas situaciones de una manera más saludable, ¿sí? Porque sin lugar a duda, cómo esta persona encara esta patología va a ser totalmente diferente. Pero yo necesito ayudarlo y ayudarla. Yo necesito que ellos acompañar ese proceso de pérdida, de duelo, de salud, de pérdida de salud, ¿sí? Y mucho más, imagínense, en otros tipos de diagnósticos que son totalmente catastróficos, ¿sí? Entonces, hay que darles tiempo, hay que darles espacio. Y sobre todo, aquí se pone en jaque algo muy importante. En este segundo periodo, según Reich, es la escucha atenta. Es darle el tiempo que el otro necesita para expresar lo que tiene. Es no solamente escuchar, sino es también mirar, es ver las expresiones, es ver el movimiento de sus manos, el movimiento del cuerpo, es ver si busca que de alguna manera nosotros lo podamos sostener en ese momento. Entonces, en este sentido, y en todos los sentidos, la comunicación nos transversaliza constantemente, y uno tiene que valerse de la misma siempre, absolutamente siempre. Y esto creo que es lo único para mí, al menos absoluto. Hay diferentes maneras de comunicarse, verbales, no verbales, pero también uno elige en el modo de comunicarse. Tiene que ser efectiva, tiene que ser afectiva, tiene que ser no violenta, tiene que ser escuchada, tiene que darle el tiempo, tienen que tener tiempo para dar respuestas también. Y hay cuestiones que a veces no tienen respuesta, y el silencio va a ser la mejor respuesta, ¿sí? Pero cuando el otro espera algo, que ustedes digan algo, emitan un sonido, ¿sí? Y a veces no puedan, al menos acompañen con su cuerpo. Pónganle la mano sobre su mano y háganle sentir que ustedes están, ¿sí? Y sobre todo en esta época de pandemia, con más razón no deberíamos deshumanizar la salud, al contrario. Y bueno, y la tercera etapa, según Reich, es el sufrimiento resignificado. Y esto ya aparece cuando el significado de encontrar para lo que sufre el paciente, ¿sí?, se recupera. Entonces, ya ha pasado por esas tres etapas. Primero, por encender era la muda. Él no sabía por qué sufría, pero sufría.
Entonces nosotros ya en la segunda, él empieza a reconocer que sufre a través de lo que cuenta, ¿sí? Ahí se empieza a darle un significado a lo que le estaba pasando, y una vez que le da el significado y elabora herramientas de sostén frente a esta situación, ¿sí? Lo que hace es reencontrarse con él mismo, ¿sí? Y eso hace que vuelva a su integridad biopsicosocial. Y esto es muy importante. Ahora, aunque continúa el dolor físico, puede continuar, pero para eso hay una solución, que son los analgésicos, que no los voy a hablar porque esa es otra clase, pero por eso dice, para ese dolor, para ese sufrimiento, hay otras cuestiones que no es la analgesia medicamentosa, ¿sí? Sino es la analgesia emocional, es como nosotros, espiritual, es como nosotros los vamos a acompañar, las vamos a acompañar. Bueno, entonces, ¿cuál sería una actitud ética frente al paciente que sufre? Y esto es un montón. O sea, cuando hablamos de ética, en lo que se refiere a esta enmarcada a la bioética, es apasionante, y esto se merece no una, muchísimas clases para abordarlo y comprenderlo y darle el significado, porque nosotros de nada nos sirve meramente lo conceptual si nosotros no lo llevamos y lo ejecutamos en un plano de nuestra realidad, de nuestro contexto. Eso es lo que le va a dar el significado final a ese concepto. Y por eso es para lo que nos buscamos capacitar. Si no, ¿para qué están ustedes y para qué estoy yo de este lado? ¿Sí? Bueno, Spinoza dice que cuando tenemos un conocimiento cabal, ¿para qué sufrimos? Dejamos de sufrir. Y puede persistir el dolor, pero solo en el plano biológico. Y para esto también, aún es remarca, están los analgésicos. ¿Sí? ¿Cuál sería la actitud ética frente al paciente que sufre? Dar respuestas, siempre dar respuestas, ¿sí? Y de esta manera ayudarlo a transitar ese sufrimiento, dar respuestas al dolor y dar respuestas a su sufrimiento. Por eso los cuidados paliativos tienen una mirada integradora, holística, y sobre todo no se enmarca en esa persona que le duele, que sufre, sino que se irradia hacia su familia, a sus amigos, a su contexto religioso, hacia el sentir del otro, ¿sí? Entonces, a eso apuntamos ahora. Y eso es lo que queremos que todos y cada uno, tanto nosotros desde aquí como ustedes donde estén, puedan lograr, ¿sí? Entonces, acuérdense siempre esto, llega la actitud ética frente al paciente que sufre, dar respuesta, es acompañar y es direccionar, ¿sí? Hasta donde sea, no importa, pero nosotros vamos a estar. Bien, entonces yo hablo de una dimensión holística del sufrimiento, ¿sí? Hablo sobre todo de esa multiplicidad de ansias que pueden surgir, que no todos nos pone ansioso lo mismo, ¿sí? Sino los disparadores son variados, y nosotros necesitamos reconocerlos en esta persona a la que pretendemos ayudar para poder actuar sobre ella, ¿sí? ¿Qué es lo que le provoca tristeza? ¿Sí? ¿Qué es lo que le provoca ese dolor? ¿Cuáles son las cosas que siente que lo frustran? ¿Sí? Cuando aparecen estos sentimientos de desánimo, ¿qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que lo anima? ¿Sí? Y cuando surge esa sensación de impotencia total frente a la propia vida, ¿por qué lo siente? ¿Sí? ¿A qué lo confiere? ¿Por qué siente esa persona eso en este momento? ¿Con qué aspecto de su vida lo está relacionando? Y no solamente que tiene que ver a ese aspecto biológico, sino también ir más allá. Y esto es indispensable que nosotros lo podamos transmitir. Y también tiene que ver con un poco de fomentar la estima, el amor hacia uno mismo, pero también el sentimiento positivo hacia el contexto donde estamos, ¿sí? Que seamos los que están afuera, o sea, los que no están en el interior de la persona, sean capaces de dar ese soporte emocional, pero también la persona que sufre puede hacer un soporte emocional a los otros, solamente y únicamente cuando reconoce el objeto de dolor. Y sobre todo, obviamente, se supera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de intervenciones psicológicas, ¿sí? Que sí o sí se las requiere, por eso somos un equipo multidisciplinario, tiene que ver con esa atención integral. No puedo dejar al azar ningún aspecto del ser humano, absolutamente ninguno. Es un lujo que yo no me lo puedo permitir, porque si yo dejo una variable afuera, ¿y si esa variable era la que le causaba el sufrimiento?
resulta que paliado el dolor, el sufrimiento no. Entonces, eso yo no puedo permitir que pase, ¿sí? Generar siempre empatía. Esta palabra que tan usada, ¿no? Tan trillada por ahí parece, y tan pocas veces ejecutada, sobre todo por nosotros, muchos de los que hacemos efectores de salud, ¿sí? Nos olvidamos, pareciera, ¿sí? Queda lindo como verso, como para poner en una ponencia, pero lo tenemos que ejecutar, tenemos que ser capaces de ejecutar. Y la empatía, más allá del concepto, todo lo que implica, que tiene que ver la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿sí? De sentir como el otro, eso es muy difícil. Y esto creo que, no sé si lo he hablado aquí o en otro curso, yo puedo imaginarme en el lugar del otro, imaginarme, pero yo no puedo sentir lo que siente el otro, no porque sea mala persona, sino porque es otro ser, siente de una manera, y gracias a la vida que seamos tan individuales, tan perfectos, tan únicos, ¿sí? Yo lo puedo ayudar, pero yo no voy a sentir como esa persona, ni aún siendo mi hija o hijo, porque es otra, ¿sí? Sin embargo, esta empatía nos lleva a tratar de comprender lo que le pasa al otro de una óptica tal vez diferente, ¿sí? Pero entenderlo, ¿sí? Sin juzgarlo y sin nosotros dar un juicio acerca de los sentimientos del otro, ¿sí? Y que tiene que ser la base de toda relación terapéutica, ¿sí? No podemos hablar de relación terapéutica si no existe una piedra basal, fundamental, que es la comunicación. Y la comunicación efectiva, afectiva y emotiva viene con la empatía, ¿sí? Y la empatía no solamente recitada, sino ejecutada. Y por eso también les decía anteriormente, ese silencio es una manera hermosa de acompañar. Bueno, y el apoyo psicosocial, en donde uno va a buscar las redes de contención para esta persona. Bueno, ahora con esta situación de pandemia, muchas personas que sentían su apoyo en algún tipo de profesar alguna religión, un culto religioso, iban a las iglesias, iban a diferentes lugares, ¿sí? Porque ahí sentían que su ser íntegro, ¿sí? Bueno, ahora esto no puede ser, pero uno tiene que ayudarlos a buscar otro modo de que esto se cumpla. ¿Por qué? Porque esto es lo que los hace sentir íntegros, ¿sí? Y nosotros, no, si somos empáticos, no podemos juzgar las creencias. No podemos decir, ay, mira, sufre porque no puede ir el domingo a misa. ¿Cómo va a sufrir por eso? Entonces, eso es prejuzgar y no es tener sentido de empatía hacia el otro, ¿sí? Entonces, esa persona necesita ir a la iglesia el domingo porque de esta manera se sentía íntegro. Bueno, es también necesario hacer siempre un registro de seguimiento, de evaluación de los pacientes, en los cuales existe un programa de cuidado paliativo, para que sea sostenido, efectivo, eficaz, y lo podamos dar de manera continua, no solamente los receptores de un tercero o segundo nivel, sino también en el primer nivel, y que haya un óptimo, ¿sí?, de comunicación, no la comunicación como antes la veíamos antiguamente, el emisor, el receptor, el mensaje, la puya, ¿sí? Ahora la comunicación es mucho más que eso y está súper transversalizada por lo cultural, por lo social, por lo histórico, por las creencias, por los valores, ¿sí? Y siempre es necesario que nosotros hagamos capacitación, no solamente en la persona que sufre el dolor, que tiene dolor y que sufre, ¿sí?, sino que esto se vaya hacia el seno de la familia, y mucho más también a las de los amigos. Es esa red transparente de emociones que va a contener al otro y a la otra, y que es indispensable para que uno pueda llegar al objetivo de evitar el sufrimiento. Entonces, y para terminar, yo les he puesto una frase de Mario Benedetti: no te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma y aún hay vida en tus sueños. Nosotros siempre necesitamos ser esto para el otro, ser personas que acompañemos y que ser motivadoras, ¿sí? Ser coaching en esto, que ahora he visto que existe una multiplicidad de coaching para poder hacer, pero sobre todo que seamos humanos,
no necesitamos nada más que eso, esas son nuestras raíces. Y entonces nos hemos ido desvirtuando, pero sobre todo es esto, y sobre todo frente a las diferentes situaciones que impliquen un dolor emocional o físico, el sufrir o no es una opción, y que tiene que ver con todas las herramientas de soporte que nosotros vamos generando, y ser resilientes, y enseñarles. Miren lo que les digo, nosotros ahora el déficit educativo está siendo evaluado y visto, que no entendemos para qué están aprendiendo de memoria las tablas los chicos, ¿sí? Si en realidad sacan un celular y multiplican. Sin embargo, no le estamos dando la posibilidad de ser personas resilientes, adaptables y versátiles a todo lo que está pasando. Si no, miren, esta pandemia ha venido a darnos una cachetada y a demostrar que no estábamos preparadas y que hay una labilidad científica que nos ha puesto de rodillas. A pesar de eso, por decirlo de buena manera, a pesar de eso, seguimos trabajando, seguimos buscando diferentes alternativas, y porque somos resilientes, es un sistema sanitario resiliente que se transforma, se retransforma, que aprende, que desaprende, que vuelve a aprender. Entonces, nuestra actitud es generar resiliencia en el otro. Y aquí está el doctor Carabajal. No se ve nada y... A ver, para que se... No, está bien, a ver. No está trabado. No, está bien, está bien. Está bien ahí, está bien ahí. Acércate, Rita, porque vamos a ir un poquito para atrás. No, espectacular lo tuyo, Rita, espectacular, como siempre. He estado siguiendo atentamente y espectacular. Si hay algún tipo de preguntas, vayan formulando. ¿Alguna duda? El tema del dolor se lo va a ver un poco más adelante. Lo importante, con la experiencia se lo digo, que el tema del dolor, lo primero que cuando el paciente dice que le duele, le duele. Eso es lo más importante. Después el tema del aspecto multidimensional en el tratamiento del dolor es algo que también es la clave de que todo sea, digamos, sea satisfactorio cuando uno hace el tratamiento ese. El abordaje siempre es en equipo. Yo creo que la terapéutica farmacológica hoy por hoy es amplia, variada, muy esquematizada. En realidad el reto son el tratamiento del dolor en los otros aspectos, más que todo en el farmacológico. Y bueno, yo creo que son temas, las escalas de evaluación, pero lo más importante es que el paciente le duele y le duele. No caer en la simpleza por ahí de decir, no, está exagerando una cosa u otra, o por ahí psicológico. Por ese término no me gusta ese psicológico. No, le duele, le duele. Y el mejor, el dolor más tolerado es el ajeno. Ese es el dolor que mejor se tolera, el del otro, cuando no es de uno. El tema del dolor agudo y crónico, en agudo las definiciones son sobre todo con los tiempos y por ahí con la noxa, pero yo digo una cosa, 3 días de un dolor de muela insoportable, hace cuenta que lo tienes hace un año. Nadie quiere tener dolor nunca, jamás. Y el que lo sufre quiere que se lo saques ahora. Muy difícil, ya le va a pasar el dolor. Porque estamos viendo si va a ser agudo, si va a ser crónico, no, yo quiero que uno lo saques ahora, hiperagudo ya. No quiero llegar a nada más. Bueno, el sufrimiento que genera es tremendo, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta alguien? A ver, nadie se anima. Vamos a ver si tenemos algo. Bueno, Rita, bien. Todos han entendido todo, me parece que esto es siempre, a ver. Bueno,
Ese soy yo. Bien. Bueno, la verdad, nuevamente les agradezco por su tiempo y nos estamos viendo dentro de una semana. No, esta semana no nos vamos a ver, pero cualquier duda o consulta que tenga y nosotros podamos analizar y ser un puente para ayudarlos, los queremos ayudar y acompañarlos y acompañarlas también. Así que por mi parte, muchas gracias por su tiempo y si no tenemos ninguna consulta, lo cerramos. Sí, no sé si alguien quiere acotar algo desde su experiencia, de su lugar de trabajo. También a nosotros nos sirve todo eso, lo que nos dicen. Nos aporta muchísimo lo que ustedes opinan, nos ayuda mucho. Bueno, A mí me parece que hoy día no han estado muy activos porque están sufriendo este martes. No sé por qué lo están sufriendo al martes, pero nos están preguntando mucho. De todas maneras, son temas un poco, son temas medio complejos, digamos, en el aspecto de encararlo, ¿no? Pero ahorita lo has hecho de manera maravillosa, digo, sinceramente. Es un tema complejo de hacer. Así que bueno, les recordamos que queda el link grabado en YouTube del CEPS Eva Perón, así que cualquier cosa los invito a compartirlo con otros colegas si así lo creen necesario. Y bueno, les mando un abrazo, un beso y nos estamos viendo pronto. Gracias por su tiempo. Gracias. Muy bien.